Conoce a tus magistrados. La magistrada Mariana Moranchel Pocaterra es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Tiene una maestría en Docencia Jurídica por la Universidad La Salle. Cuenta con el doctorado en Derecho y la licenciatura en Antropología Social y Cultural, ambas por la Universidad Complutense de Madrid. Es magistrada presidente de la sección especializada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Dentro del mundo académico, es profesora de asignatura de la Facultad de Derecho de la UNAM y profesora honorífica en la Unidad Coajimalpa de la UAM. Directora de proyectos de investigación en temas relacionados con anticorrupción, tecnologías de la información y comunicación, derechos humanos e historia del derecho. Es integrante de comités tutorales de maestría y doctorado en el área de ciencias sociales en diversas instituciones de educación superior. Autora de libros, capítulos de libros y artículos de investigación publicados en revistas especializadas nacionales y extranjeras. Es miembro de diversos comités editoriales en México y España, entre otros, de la revista de la Facultad de Derecho de la UNAM, de la revista electrónica de divulgación científica Ciencia en la UAM y de la revista de la Asociación Española de la Acreditación para la Transparencia. Asimismo, es conferencista en foros nacionales y extranjeros sobre temas de anticorrupción, perspectiva de género, transparencia y protección de datos personales, historia de la administración de justicia, entre otras temáticas. Bienvenidos a su programa Conoce a tus magistrados y a tus magistradas que el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México realiza en el marco del 50 aniversario de su fundación. El día de hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a una espléndida mujer, a una espléndida abogada, a una gran magistrada que, bueno, joven, guapa, pero además con una inteligencia extraordinaria. Es un placer para nosotros recibir el día de hoy en este programa a la magistrada Mariana Moranchel Pocaterra. Mariana, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, ministra Margarita. Para mí es un honor estar con usted en esta charla y poder compartir algunas ideas y reflexiones. Muchas gracias por la invitación y también al magistrado presidente, al doctor Anlem, por la organización de todos estos eventos. Muchas gracias. Al contrario, Mariana, pero yo te estoy tuteando y espero reciprocidad. Porfa. Bueno, pues platicar con la magistrada Mariana es un privilegio. Primero que nada, porque es una mujer pues que se ha dedicado a estudiar, a enseñar, a aprender, para quien la educación es un factor fundamental. Ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, como diríamos nosotros, orgullosamente Puma. Nos da mucho gusto, pero bueno, ella ha hecho después de concluir su carrera muchísimas otras cosas más que a mí me gustaría que nos platicaras, Mariana, una vez que la joven abogada concluye la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, ya es abogada, ya concluyó, ¿qué hace Mariana Moranchel al concluir la Facultad de Derecho? Bueno, pues me regresaré unos cuantos años antes de terminar mi carrera. En el primer año de la carrera de Derecho se imparte Derecho Romano 1 y Derecho Romano 2. Tuve la fortuna que me diera clases la doctora Sara Bialostowski y a partir del segundo año pues me invitó a ayudarla, a ser, como se decía antes, su adjunta, y a partir de entonces pues me enamoré de la docencia, me enamoré del derecho romano y bueno, parte de mi práctica profesional fue precisamente la docencia mientras estaba cursando la licenciatura. Ah, Una vez fíjate qué chiquito es el mundo. Sara Bialostowski, la maestra Bialostowski, también fue mi maestra de Derecho Romano. Claro, te estoy hablando de hace muchos años, porque tú eres muy, muy joven, pero qué chiquito es el mundo. Y claro, una ¿no? Y además gran era una persona. estupenda maestra. Sí, 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 una gran persona. Y entonces empiezas a colaborar con ella como adjunta incluso antes de concluir la carrera. Incluso antes sí, la ayudaba, siempre entraba a sus clases, de vez en cuando bajo su supervisión me dejaba impartir alguna clase, me corregía, o sea, me iba preparando y formando como académica. Y bueno, también la ayudaba en sus investigaciones y tenía que ir a la biblioteca del instituto. Antes no había bibliotecas digitales, había que ir a la biblioteca del instituto, que era la más completa,
a la del propio seminario de la facultad, la de Derecho Romano, que en aquella época el director del seminario era el doctor Margabán. Entonces la Sí, es biblioteca cierto. del seminario romano era fantástica porque tenía unos libros antiguos y unos incunables impresionantes. Entonces, pues ahí me traté de formar en la docencia y también en la investigación. No, bueno, una magnífica formación. El maestro Floris Margadán también, pues otra institución dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, reconocido nacional e internacionalmente. Sí, sí, Sí. una magnífica formación, Mariana. Pero luego concluyes ya siendo abogada, esto lo inicias todavía estudiando la carrera, pero ya siendo abogada, ¿qué hace la abogada? Pues ¿Trabaja? siendo ¿Se abogada, dedica a la en docencia? ese año, el doctor Máximo Carvajal llega a la dirección de la Facultad de Derecho, que es paisano suyo. Mi paisano. Mi paisano llega a la Facultad de Derecho e invita a la doctora Bialostowski a ser la jefa de la División de Educación Continua. Y ella me invitó a mí a colaborar con ella, así que pues nos dedicamos a organizar en aquella época, hace bastantes años, varios diplomados que en su momento fueron un hit. Las dos facultades que competían con Derecho era solo Contaduría e Ingeniería y ya la tercera ya en ese momento y gracias a la coordinación de la doctora Bialostowski, bueno, pues los cursos. Después de eso hubo una reforma al plan de estudios de la Facultad de Derecho porque no se había cambiado en años. Y con motivo de esta reforma se generaron cursos de formación de profesores. Y como a mí la docencia siempre me ha gustado, bueno, pues ingresé a uno de estos cursos de formación de profesores, pero ya no en Derecho Romano, sino en Historia del Derecho. Varios profesores de la facultad y de otras facultades nos impartieron clases toda la mañana, era como un trabajo, íbamos de 8 a 2 de la tarde y que aquellos que aprobáramos podríamos empezar a dar clase en la facultad. Y así fue, empecé a dar clases en la facultad. La historia del derecho mexicano realmente no solo te da una gran cultura jurídica, un gran conocimiento, más que nada es saber de dónde vienen nuestras raíces, de dónde vienen, pues dónde viene nuestro sistema jurídico y como dicen, para poder entender el presente y para poder planear el futuro, tienes que conocer el pasado. Y yo creo que eso es importantísimo en la formación de un abogado. Y mira, te digo que paso a paso que vas dando de manera muy sólida, de manera sobre todo muy académica y muy sustentada, muy sostenida, que yo creo que por eso eres una magistrada muy prestigiada, muy reconocida, precisamente por esa gran formación que tuviste pues desde tus inicios, ¿no? Y después de eso, ¿qué sucede? Si empiezas a dar clases ya en la Ya universidad como empiezo a dar titular. clase como profesora de asignatura de Historia del Derecho Mexicano y tenía dos grupos. Y bueno, pues a partir de ahí ya daba clases un año antes. La verdad es que en la Universidad de La Salle también me dieron la oportunidad de dar clases y ahí di clases de Derecho Romano. Entonces, bueno, pues he tenido la fortuna de irme encontrando personas que me iban apoyando en mi formación y además pues para seguir mis sueños, ¿no? Porque a mí me parece que la academia era una parte importante que yo quería desarrollar y que poco a poco la fui desarrollando. ¿No? Y que la desarrollaste de manera muy exitosa, porque como dicen, lo importante no es solo llegar, sino saber llegar. Porque además nuestro público debe de saber que la magistrada Moranchel forma parte del sistema de investigación de CONACYT y ella tiene nivel uno, o sea, ya es investigadora reconocida por CONACYT, que eso no cualquiera. Entonces es digno de comentarse para que vean la solidez de su preparación. Pero también te vas a estudiar fuera o antes de estudiar fuera sucede alguna otra cosa. Sí, antes de estudiar fuera también trabajé, me invitó la doctora Mar Refugio González, que en ese ¡Oh, momento era Cuquita! la defensora, Cuquita, Fue mi justo, maestra. también. También en la División de Estudios Superiores, fue mi maestra de Historia del Derecho Mexicano. Sí, que es una clase espléndida. Y Espléndida. espléndida. Y ella me invitó a trabajar en la Defensoría de los Derechos Universitarios y también con la doctora Margarita Fuchs.
Y la verdad es que el trabajo dentro de la Defensoría de los Derechos Universitarios fue fascinante porque conocí desde adentro toda la organización y la administración universitaria, no solo encuadrada en la Facultad de Derecho, porque te quedas con una visión muy pequeña, sino se amplió la visión de conocer cuál era realmente el funcionamiento de la universidad. Para mí fue muy enriquecedor el haber podido estar ahí, conocer académicos de la FES Acatlán, de la FES Aragón y de las facultades y escuelas dentro de la propia universidad. Además, Cuquita fue, si no mal recuerdo, no sé si fue la primera mujer abogada general Fue la de... primera mujer abogada general. De la Defensoría se fue a la oficina del abogado general, la primera mujer abogada. De hecho, tuvo que cambiar el letrero de abogado a abogada general. Sí, pues no había habido otra antes. No había habido otra antes y pues no estaban acostumbrados, siempre era el abogado general, ¿no? Si Sí, sí, hablamos fue una mujer de que aquello de abrió romper brecha techos también. de cristal, yo creo que ella es de las mujeres que más admiro porque los rompió dentro de un mundo, dentro del mundo del derecho y de la universidad también, Sí, sí, para sí, llegar a sí. esos puestos, sí. Haciendo un magnífico papel también. Y entonces, después de eso, ¿qué sucede, Y Mariana? después de eso, pues mi interés, mientras estaba estudiando la maestría en la Universidad La Salle, pero la verdad es que mi interés desde que entré a la universidad era estudiar en Europa. Primero mi interés era derecho romano, pero después como me fui por la línea de historia del derecho, pues tenía que ir a España. Así que le pedí el apoyo a muchas personas, entre ellas a Cuquita, al doctor Rafael Rocher y finalmente también al doctor Máximo Carvajal. Y es a partir gracias a la de GAPA y gracias a la universidad que me pude ir a estudiar a la Universidad Complutense de Madrid. No cualquiera tiene esa facilidad, no es, pues sobre todo no es barato irse a estudiar al extranjero y yo creo que en tu caso mucho más meritorio porque obtienes una beca de la Universidad Nacional Autónoma de México para ir a hacer tus estudios a España, a esa gran universidad que es precisamente la Complutense de Madrid. Entonces, pues es muy meritorio. Pero allá, ¿qué estudias, Mariana? Bueno, pues allá entro a hacer mi tesis al Departamento de Historia del Derecho, cuyo director era el doctor José Sánchez Arcilla. Y desde el primer momento él me acoge. De hecho, yo lo había conocido unos meses antes. Él vino a hacer una investigación a México y lo invité a mi casa a un 15 de septiembre. Entonces, justamente, ¿no? Hace algunos años atrás. Y a partir de ahí, él me acogió igual que todos los miembros de ese departamento, tanto los académicos como los alumnos. Y empecé a trabajar primero como profesora honorífica y a sacar mis cursos de doctorado primero y después a abocarme a hacer mi tesis doctoral, que pues era un poco compleja. ¿Sobre qué escribiste, Mariana? La tesis es el Consejo de Indias y la vía reservada en el siglo XVIII, sobre todo en el reinado de Felipe V. Eh, Pareciera muy compleja y a veces lo es, pero es que el máximo tribunal de Indias es el Consejo de Indias. Sí. Y el Consejo de Indias se había disminuido cuando llegaron los Borbones al poder. ¿Por Lo qué que pasa razón es se que había que ir disminuye? al Archivo General de Indias, Ajá, constantemente había que ir a Sevilla, cosa que es una ciudad bellísima, hermosísima. hermosísima, y había que ir a trabajar al archivo todos los días. Entonces, bueno, pues ¿Viajabas de Madrid a Sevilla? iba de Madrid a Sevilla, o Ah, por ejemplo, los veranos me iba completos a Sevilla para tratar de hacer mis fichas sobre todos los expedientes que habían del Consejo de Indias y pues trabajarlos en la tarde y de ahí empezar a redactar. qué impresión. No, pero Sevilla es una ciudad hermosísima, la Es una Giralda, el ciudad. Parque España. No, bueno, es una belleza. Entonces, aparte de estar trabajando sobre la tesis, pues era un deleite ir a una ciudad como esa, que a lo mejor no disfrutabas tanto porque estabas en la lucha por sacar tu tesis, pero bueno, no dejaba de ser un viaje muy agradable, muy, muy agradable. Era un viaje muy agradable. Y bueno, pues como pasaba el tiempo y mi tesis estaba entre Azul y Buenas noches, bueno, pues también una de mis amigas decidió estudiar una segunda carrera que era Antropología Social y Cultural. Y la verdad es que me pareció para mí importante un poco para airear mis ideas,
porque era demasiado derecho y había que conocer otros saberes y otros campos de conocimiento. Así que pues entré a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para estudiar antropología social y cultural. Y la Pues es verdad que es que te no me gusta arrepiento, me dio estudiar, una ¿en visión del serio? mundo y de la sociedad muy diferente y eso me ayudó para ver el derecho también desde otra perspectiva. Por supuesto, pero fíjate, aparte de estar estudiando el doctorado, haciendo la tesis para recibirte, que además nuestro público debe de saber que se recibe con los máximos honores, con summa cum laude, en el momento en que ella concluye el doctorado, y aparte está haciendo otra carrera, o sea, no se dio tregua para tener un rato libre, sino para aprovechar al máximo la estancia en España. Eso habla muy, muy bien de tu preparación, pero sobre todo de tu afán siempre de prepararte, de estudiar, de que el conocimiento es lo que nos hace libres a todos, al final de cuentas, Sí, ¿verdad? sí, la verdad es que sí. Realmente una vez que terminé eh, con la beca, porque la beca es finita, no es infinita, salió la oportunidad de una plaza dentro de la Complutense y entonces el doctor Sánchez Arcilla, pues me la ofreció y pude entrar a dar clases en la Ya Universidad como Complutense docente. como docente. Ajá. Al ¿Cuántos años duró el doctorado? El doctorado duró 5 años. Lo que pasa es que mi tesis se tardó un poco más. La verdad es que me tardé un poco más. Y luego, como me metí de lleno en antropología, pues eso hizo que se ralentizara. Sin embargo, en el camino, de todas maneras, estuve publicando y haciendo cosas. Entonces, sí es que trabajaba al mismo tiempo en la tesis, pero pues había que hacer cosas de docencia y ayudar también a la investigación. Que también esa es otra de las cosas que nuestro público debe de saber. La magistrada Morranchel ha escrito infinidad de cosas. Ahí sí me gustaría que nos comentaras lo que para ti representa ser lo más relevante. Has escrito mucho, tiene una pluma fácil, como verán, su cultura general y jurídica es muy amplia y esto pues evidentemente le permitió escribir muchísimo. Platícanos sobre lo que has escrito y qué es lo más representativo para ti, porque tiene muchísimo. Bueno, un trabajo que me costó como año y medio es que el profesor Sánchez Arcilla tenía que hacer un libro de derecho indiano, pero que se llama Historia de las instituciones político-administrativas de la América Indiana o de la América Hispánica. Y había que hacer la colección de antología respecto del libro. Entonces había que buscar pues desde las bulas alejandrinas, las instrucciones a Colón, ¡Qué algunos, maravilla! algunos fragmentos de las casas o el requerimiento de Palacio Rubio. Había que hacerlo de todo el siglo XVI, XVII y XVIII. Y entonces, junto al libro, tuve la oportunidad, junto con la doctora Carmen Loza, de publicar la antología de este manual del profesor. ¡Qué maravilla! No, pues es que de historia, que a mí también es otra rama de la ciencia que me parece fascinante, fascinante. Y bueno, que qué bueno que tú tuviste la oportunidad de desarrollarte de esta forma en la parte histórica. Y como dices, es una manera de ir entendiendo realidades y sobre todo la aplicación del derecho es eso, el entendimiento de las realidades. Y un poco la costumbre cuando estás estudiando el doctorado es que tengas que publicar. Entonces publiqué en la revista del propio departamento las ordenanzas del Consejo de Indias de 1636, que parece que no se encontraban, finalmente sí se encontraron. Y bueno, hacer un poco el análisis de su contenido, por qué no pasaron por completo en la recopilación de Indias y Pero pues otros has hecho trabajos. muchas cosas, has participado en voces de diccionarios, tanto de prehispánico como jurídico, la Junta de Indultos y Recaudación de la Real Hacienda, la condena de costas en los procesos penales incoados a jueces inferiores, el uso del glosario de las wikis en la enseñanza universitaria. No, bueno, tiene un sinfín de cuestiones escritas, de temas escritos, que en realidad pues nos demuestran la riqueza de la gran información que ella siempre ha manejado y sobre todo pues que como investigadora evidentemente pues nos la pintan de cuerpo entero. ¿Qué te parece más representativo de todo lo que has escrito? ¿Tu tesis la publicaste? No, mi tesis está en proceso, así como estaba en proceso durante muchos años, también está en proceso, porque la tienes que adecuar, no puede quedar una publicación Claro, como claro, una tesis, hay que claro, adecuarla. claro.
me queda clarísimo, una cosa es un libro y otra cosa es una tesis profesional, pero claro, los conceptos que ahí manejaste y todo es algo que se puede adaptar Exactamente. perfectamente Y bien. lo quiero adecuar sobre todo a la realidad no hispana, pero bueno, pues lo que pasa es que tengo tres líneas de investigación. Una en historia del derecho, bueno, que es historia de la administración, lo de las costas y gastos de justicia, eso me encanta. Me encanta ver la administración de justicia a través de los expedientes de los distintos órganos de impartición de justicia, desde los alcaldes mayores o desde los corregidores, hasta, en el caso de México, hasta la Real Audiencia, ¿no? Y en algunos casos ver los civiles que quedaron y en el Consejo de Indias. Otra línea que a mí me gusta mucho es justamente la de las tecnologías de la información y de la comunicación en la enseñanza universitaria. La verdad es de que desde que estuve en España se implementó el sistema de Bolonia y el sistema de Bolonia suponía que una mitad era teórica, pero la otra mitad ya era práctica. Y entonces, bueno, ya se empezó a utilizar desde aquel entonces el sistema a distancia en muchas de las asignaturas. Entonces, desarrollar eso, como lo de las wikis, por ejemplo, o como los blogs, pues fue muy importante, pero sobre todo el impacto que tiene a la hora del aprendizaje de los alumnos. Pero sobre todo ahorita eso cobra una importancia enorme, Mariana. Hoy estamos manejando todo a través de los medios de comunicación. Esto significó un adelanto pues de muchos años a lo que hoy, al menos gente como yo, estamos teniendo que entrar a marchas forzadas, cuando tú ya traías un background pues muy importante de años atrás. O sea, sí, viendo hacia el futuro, lo que es realmente el futuro de las técnicas de la información, ¿no? Sí, no, pues precisamente según los estudiosos dicen que la pandemia hizo que evolucionaran las tecnologías 10 años. A Lo que nos fuerza. habíamos tardado 10 años lo avanzamos en uno solo. Y eso por las necesidades del guión, ¿no? De estar encerrados pero salir adelante. Sí, así fue. Bueno, en mi caso fue para mí, pues, te decía, un choque generacional, porque yo te conozco el teclado perfectamente porque aprendí a escribir a máquina cuando era joven, pero realmente manejar la computadora con todos pues todas las herramientas que nos brinda, para mí no era nada fácil, nada fácil. Entonces, y esta era con motivo de la pandemia, pues sí nos obligó a irrumpir abruptamente. Pero fíjate que tú, con una gran visión, desde mucho antes ya estabas, pues muy sobre lo que veías ser el futuro de la telecomunicación. Porque esto lo implementas ya de regreso, ¿verdad? En la Universidad Nacional Sí. Autónoma de México. ¿Te Lo, integras a la universidad al y me regresar integro. otra Lo que vez? pasa es que en el 2000 salió para poder hacer el concurso de oposición de asignatura de Historia del Derecho y lo gané en el 2000. Como en la universidad no tienes que tomar posesión porque puedes dar clase o no. Bueno, pues hasta que regresé, volví a dar mi clase, no solo de Historia del Derecho mexicano, sino también de Derecho novohispano y de Derecho romano. Entonces, bueno, pues la verdad es que como siempre, la universidad le debo muchísimo y me abrió completamente las puertas para regresar. Y bueno, pues a partir de ahí, pues un reinicio y un reencuentro con México, ¿no? Con mis Por amigos, con supuesto, mis por supuesto. profesores, con mis jefes. Entonces sí fue un momento importante, pero pues ahí siempre ha estado la universidad conmigo. Y ha sido recíproco, porque al final de cuentas sí, la universidad te abrió muchas puertas, te dio la oportunidad de irte al extranjero, pero tú también le has devuelto a la universidad a través de la docencia, a través de la investigación, a través de estar escribiendo y todo. Bueno, pues es una parte, es una forma de devolverle a la universidad pues también lo mucho que te ha dado, precisamente preparando a nuevas generaciones. Ahora pasemos a una parte muy padre. ¿Y cómo fue la llegada al Tribunal de Justicia Administrativa? Bueno, pues después de ser designada por la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, y ser ratificada por el Congreso de la Ciudad de México, la verdad es que fue muy calurosa y muy cálida la bienvenida que me dieron y que nos dieron a todos los que entramos en ese periodo, en 1 o 2 de junio de 2019.
tanto por los integrantes de la sala superior como por todos los magistrados de las salas ordinarias. Porque eso es importante también que sepan, la magistrada forma parte de una sección especializada de la sala superior del Tribunal de Justicia Administrativa. Con esta creación y con esta reforma constitucional que se dio en materia anticorrupción es que se crea esta sala especializada, ¿verdad? Eso es importante que nuestro público lo sepa. Y es a donde llega ella en compañía de otros dos magistrados, ¿verdad? Llego en compañía de Rebeca Gómez y de Irving Espinosa. Y bueno, pues los tres venidos de distintos lugares, pero pues al final tenemos una magnífica relación, pero sobre todo somos muy afines en criterios jurídicos, lo cual nos permite avanzar en nuestros proyectos, tanto de la sección especializada como de la sala superior, que sería la jurisdicción ordinaria. Porque justamente como tenemos las dos jurisdicciones. Claro. Oye, Mariana, yo te hago una pregunta. ¿Fue un cambio de 180 grados? De estar dedicada de lleno a la docencia, a la investigación, a escribir cuestiones jurídicas e histórico-jurídicas, y de repente llegar a un órgano jurisdiccional. ¿Qué significó para Mariana Moranchel, la abogada, la maestra, la investigadora, este cambio tan importante en tu carrera profesional? ¿Qué significó o qué ha significado para ti? En aquel momento y aún ahora es un reto. Todos los días aprendo algo nuevo, pero no ha sido tan difícil por varias razones. Una de ellas porque los miembros de mi ponencia son magníficas personas. Trabajamos a través de formato colaborativo, somos muy solidarios, entonces desde el primer momento todos mis secretarios de estudio y cuenta, los oficiales, los auxiliares, pues me apoyaron para empaparme de lo que efectivamente se hacía en el tribunal, porque efectivamente yo venía de la academia. En alguna ocasión cuando vi que entrevistaban a una ministra que ella venía, la ministra Norma Piña, que ella venía del instituto, bueno, pues también ella, pues cuando ingresa al Poder Judicial, le parece que no hay tanta distancia y diferencia, porque finalmente cada proyecto hay que estudiarlo, hay que investigarlo, hay que argumentarlo, que es también lo mismo que se hace en una investigación, que se hace en un artículo, en un capítulo de libro. Entonces, esa distancia Es tan no fue grande. No, compleja, pero sigue siendo un gran reto. por supuesto, ahorita que dices de Norma Piña, es muy chiquito este mundo, Mariana. Norma Piña y yo fuimos compañeras de tribunal, integramos tribunal colegiado juntas hace algunos años, y desde entonces pues guardamos una amistad muy, muy bonita, y Norma es muy dedicada, muy estudiosa, muy, muy lista. Y después, pues la vida nos dio la oportunidad de estar juntas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los últimos 3 años que yo estuve en la Corte, fue cuando ella llegó, y bueno, pues de por sí nos conocíamos muy bien, éramos muy amigas, habíamos sido compañeras, y bueno, para mí fue un gusto enorme. Y sí tienes razón, ella venía también del Instituto de Investigaciones Jurídicas cuando llega al tribunal colegiado como secretaria proyectista. Eso es bonito porque finalmente tienen lo que yo te diría en común, la investigación y la academia con la parte jurisdiccional, y la viví con ella, fue un poco la costumbre, la técnica para investigar. Eso te ayuda mucho en la solución de un asunto para poder ir como que en ciertos pasos para poder encontrar la solución correcta. Y yo creo que esa formación es muy, muy importante, y desde luego fabulosa para una gente que después se dedica a la parte jurisdiccional. Y yo creo que eso mismo te pasa a ti, ¿no? Y todos los plenos son un reto, No, ciertamente. eso me lo puedo imaginar. También nuestro público debe de saber que el pleno del tribunal, y ahorita le vamos a preguntar en específico cuál es la competencia de la sección especializada y cuál es la competencia del pleno, porque tienen una, como diríamos en la jerga jurídica, una doble cachucha. Ellos son la sección especializada en materia anticorrupción, y aparte forman parte del pleno que pues resuelve los asuntos de la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Podrías explicarnos esta diferencia, Mariana? Sí, bueno, a partir de la reforma
constitucional y la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, bueno, una parte importante fue la creación justamente de una sección especializada que conociera de asuntos de responsabilidades administrativas, no solo de servidores públicos, sino también ya de particulares, de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y ese mismo sistema se tenía que replicar en la Ciudad de México. Así que también se replicó el sistema local de la Ciudad de México, que afortunadamente, por cierto, y haciendo un paréntesis, ya está completamente conformado, ya está secretario, ya están todos los órganos que conforman el sistema local anticorrupción de la Ciudad de México. Y bueno, dentro de esos órganos está el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y en específico, bueno, la sección especializada, que también forma parte de la Sala Superior, es la que conoce también la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, sobre todo tratándose de faltas graves y actos de corrupción cometidos también por particulares. Entonces, sería lo que comúnmente nos decían que éramos los magistrados anticorrupción. Bueno, Sí. pues somos una sección y estamos formados, insisto, por la magistrada Rebeca Gómez, el magistrado Irving Espinosa y por mí. Y bueno, pues cada año va cambiando la presidencia y ¿Y hacemos sesionan un trabajo ustedes tres importante. en materia anticorrupción, No, solitos, como solitos, sección como especializada, sección, y forman sesionamos. parte del pleno para el otro tipo de competencia? Y para todas las otras competencias, para todo el juicio de nulidad, lesividad, acciones Ahora, públicas. ustedes conocen de muchos asuntos en materia anticorrupción, como bien lo has mencionado. ¿Podrías nada más ilustrarle a nuestro público cuándo un particular puede ser juzgado por ustedes en materia anticorrupción? En el caso que, por ejemplo, induzca partir de malos manejos a realizar contratos con la administración pública y saque un provecho personal. Entonces, en esos casos también se puede conocer dentro del tribunal esos asuntos, ¿no? De actos Es cometidos parte de por la competencia. particulares. Sí, porque pareciera que el tribunal pues maneja cuestiones entre particulares contra las autoridades y de repente aquí hablamos de juzgar a un particular, pero no es en todos los casos. Es única y exclusivamente podríamos establecer una especie de regla general cuando participa del presupuesto público, ¿verdad? De alguna Efectivamente. forma. Sí. Solo en esos casos, de manera directa o indirecta, sí, solo en esos casos y bueno, pues cuando ya se ha hecho todo el procedimiento, pues llega al tribunal. En principio no hemos tenido un asunto de los particulares y esperemos que la ciudadanía de la Ciudad de México se comporte pues con ética a la hora de relacionarse a partir de contratos con la administración pública, ¿no? Pues eso habla bien de la administración, porque al final de cuentas, el hecho de que ustedes no hayan tenido un asunto de esta naturaleza, ¿a cuánto tiempo? De De momento, pero 2019 a bueno. la fecha, que tiene de estar integrada esta sección de la sala, pues es bueno, ¿no? Quiere decir que el De comportamiento es momento bueno. y esperemos que pues irradie otro tipo de idea en el servicio público, ¿no? Con una idea más de ética. Hace poco estuve, bueno, pues analizando sobre lo de la ética jurisdiccional y una filósofa muy importante de España señalaba que ética venía de etas, que era forjar, y entonces esto sentía como forjar el carácter a través de principios y valores, ¿no? Justamente para eso están los códigos de ética y que también las empresas están empezando a implementar sus propios códigos de ética Sí, para mejor relacionarse con la administración pública y también para su propio trabajo, ¿no? Del día a día. claro. Sí, es que no podemos hablar de la corrupción de un servidor público sin que otra persona le inste a hacer determinada conducta. Entonces, ahora sí que como dicen, tanto quien lo pide como quien lo da, pues están involucrados. Y eso es una situación de formación de las personas y sobre todo cuando empezamos a tener como más cuidado en ese tipo de formación, pues el comportamiento siempre será distinto. Y Ujú. eso da mucho gusto, mucho gusto. Y la competencia general, ordinaria, que manejas con el pleno del tribunal,
nada más para dar una idea de que vean que ustedes Bueno, tienen más ahí pues en competencias. los juicios de la unidad pues vienen problemas en materia de construcciones, en materia de pago de contribuciones, de derechos de agua, acciones públicas o juicios de lesividad. O también se conocen faltas administrativas de servidores públicos, pero con la antigua ley. No, entonces esa sigue siendo competencia de la jurisdicción de la sala superior. Lo mismo sucede con asuntos de faltas administrativas de cualquiera de los policías, por ejemplo, porque ellos se rigen por sus propias Leyes, normas. No, sí. no les aplica de manera directa, quizás supletoria, la ley de responsabilidades administrativas. Entonces sí, es un abanico enorme de asuntos, o sea, todo lo que tiene que ver con la administración pública y que el ciudadano se siente afectado por una decisión de autoridad, bueno, pues tienen cabida dentro de lo que conoce el tribunal, ¿no? Sí, pues por eso es un gran reto, como tú bien lo dijiste. Cada sesión de pleno, cada sesión de sala especializada, pues no deja de ser eso, es ir haciendo camino al andar, sobre todo en la sección especializada que prácticamente ustedes la están inaugurando y son los que Exactamente. están sentando los criterios que en un momento dado van a ser aplicables en esta materia. Y bueno, en los otros que también, desde luego, sientan los criterios que van a regir. Lo cierto es que ahí es actuar en pleno, pues con todos los magistrados que integran la sala superior. Entonces, pues la discusión es bonita y yo creo que la formación o la conformación híbrida de los plenos, a mí me parece que siempre enriquece el debate. El hecho de que exista gente que se ha formado en la carrera jurisdiccional durante mucho tiempo, que exista gente que viene de la academia, que viene del litigio, que viene de otro tipo de actividades jurídicas, pues yo creo que cada vez se enriquece más el debate en un cuerpo colegiado porque se ven los diferentes puntos de vista, las diferentes formaciones y hacen que en esa discusión pues se construya una resolución que va a ser siempre mucho mejor para el justiciable. Y yo creo que de ahí la conformación híbrida resulte ser, en mi opinión, enriquecedora de un gran debate que siempre va a dar una mejor solución. Pero sí, la discusión a veces es muy enriquecedora, conocer diferentes perfiles también de los integrantes, efectivamente, como usted dice, unos vienen de una carrera añeja jurisdiccional, otros vienen desde la administración pública o yo que vengo de la academia. Entonces eso hace que se enriquezca cada día más los proyectos que finalmente se convierten en sentencias en favor de los justiciables. O sea, y siempre tratamos de ir mejorando. Claro, tenemos que tener siempre la perspectiva de lo que señala la Corte, de lo que nos señalan los colegiados, pues ese es así como nuestra luz a seguir, pero a partir de ahí también nuestros criterios con la interpretación de la ley y con las nuevas formas de modular el derecho, bueno, pues yo creo que sí se nota o esperemos que así lo noten los justiciables, ¿no? No, yo creo que sí, y aparte los mismos magistrados advierten perfectamente que en un momento dado los diferentes enfoques que se dan de acuerdo a la formación siempre, siempre serán ilustrativos y siempre mejorarán el resultado. Eso que ni Ujú. que también se daba en la corte, pues tú sabes que hay gente de carrera, hay gente que viene de la academia, hay gente que viene del litigio, hay gente que viene del notariado, hay gente que viene de la función pública, y bueno, pues esa composición híbrida hace que esos diferentes puntos de vista, pues sobre todo conduzcan a que el justiciable obtenga una resolución mucho más analizada, más completa y sobre todo desde las diferentes aristas, que yo creo que eso es lo más importante. Pero la formación académica de la magistrada Moranchel, pues es algo que también nosotros hemos tratado de aprovechar. Y yo aquí quiero también señalar una situación muy importante, que el tribunal, pues como ustedes saben, tiene el Instituto de Especialización del Tribunal de Justicia Administrativa, especializado desde luego en materia administrativa.
pero que pues trata de darles a a las personas que trabajan tanto en el tribunal como ahora que nos hemos abierto todavía un poco más hacia otros tribunales, hacia otros servidores públicos, el poder capacitar cada vez más a quienes participan de esa trilogía que se da dentro de la relación jurisdiccional, tanto a quien imparte justicia, a quien la pide, como a quien en un momento dado resulta ser la autoridad demandada. Y aquí hemos aprovechado a la magistrada Moranchel con esa gran experiencia académica que ella tiene, que como ya nos lo ha dejado muy en claro a lo largo de esta entrevista, ella forma parte del comité académico del Instituto del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, lo cual nos honra enormemente y sobre todo nos enriquece. Mariana, ¿cuál es tu idea en cuanto a al instituto, en cuanto a la colaboración que nos haces favor de prestar en él, que además es una de nuestras brillantes catedráticas del instituto, pero tú como académica, ¿cuál es tu pensamiento respecto del instituto del tribunal? A mí me parece que el instituto, el liderazgo de la ministra Margarita Luna Ramos se ha fortalecido, ha crecido, ha logrado lo que, pues la verdad es que muchos institutos de otros tribunales no han logrado, y es el símil al reconocimiento de validez oficial. Eso hace que los estudios tengan reconocimiento a nivel de la SEP, y que aquellos que hagan los estudios tanto de especialidad como de maestría o incluso del doctorado puedan tener su cédula profesional. Y eso no es fácil decirlo, y eso es gracias a la calidad y a la categoría de la ministra y de todo el trabajo que lleva atrás con el equipo que está con ella, y es especialmente, bueno, pues en este caso están las dos maestrías ahora mismo, uno del sistema anticorrupción y el otro de Administración de Justicia Administrativa. Ambas fueron muy exitosas. En principio estaba abocado solo al personal del tribunal, pero también se abrió un poco más, y creo que la tendencia del instituto es crecer. También a mí me ha parecido realmente importante los cursos de formación que se han dado. Por ejemplo, me pareció espléndido el curso de argumentación jurídica, un profesor excelente, algunos de redacción y otros tantos que no quiero decirlos, pero yo sé que la ministra tiene ahí ya por salir, y que yo creo que en muy breve va a poner al instituto a la cabeza de estudios de justicia administrativa. Desde luego, si no es por el entusiasmo y por los conocimientos de la ministra, reconozco que hubiera sido mucho más complicado. Yo también agradezco ser parte del consejo académico, pero sobre todo ser docente es todo un reto, sobre todo en una materia tan complicada como la de seminario de tesis es todo un reto, pero me parece que los alumnos durante los 3 primeros semestres han llegado a tener un conocimiento más profundo de las áreas a las que se refiere cada una de las maestrías, y yo creo que en muy breve saldrán otros estudios que sin duda serán tan buenos como los que ahora se están presentando, y que, bueno, pues con la sorpresa de que lo dirá la ministra hacia dónde se dirige el instituto, pero me parece que dentro de lo que luego llaman las escuelas privadas, esta no es una escuela privada, pero sí es una escuela pública no universitaria, pero que finalmente los grados que otorga están validados por la SEP, y obviamente por todo el trabajo que tiene en los grandes planes y programas de estudio. Sí, muchas gracias, Mariana, por tus conceptos. Yo creo que en realidad el prestigio del instituto lo hace el claustro de maestros y desde luego su claustro académico. Yo creo que para nosotros ese es el orgullo a presentar. ¿Por qué? Pues porque tenemos maestros de tu calidad, tenemos además que nos haces el favor de integrar el comité académico y desde luego el impulso de quienes han presidido el tribunal desde que me hicieron el favor de invitar a participar en él con la presidencia de la ministra, hoy ministra Yasmín Esquivel, después la magistrada La Fuentes y hoy el magistrado Jesús Sanlena Alemán, en donde se está abriendo prácticamente al público en general y esto
eso, bueno, pues va demostrando el crecimiento de este instituto. Y a propósito de las dos maestrías que mencionabas, que sí vamos a echar a andar ya en breve, es la maestría en Derechos Humanos y la maestría en Juicio de Amparo. Están muy ligadas a la actuación y a la actividad del Tribunal de Justicia Administrativa y estamos concluyendo precisamente el cuarto semestre. Con esto concluimos la maestría de Justicia Administrativa y la de Anticorrupción, para que ver si es probable que el próximo año estas personas que concluyen estas dos maestrías puedan inscribirse al doctorado. Y también estamos por sacar también los cursos de especialización que ya también, si no es posible sacarlos este año, será en enero del próximo, pero gracias sobre todo a la ayuda de nuestros maestros, que de veras es un orgullo para nosotros el que formen parte del claustro, porque unen dos cosas, Mariana, tú lo sabes muy bien, teoría y práctica. Teoría y práctica, que eso enriquece mucho lo que podamos impartirle a los alumnos, porque tienen el gran conocimiento teórico como académicos, como maestros, pero además diario lo aplican a través de las resoluciones, de los acuerdos, de las sentencias que emiten cotidianamente. Entonces, pues, qué mejor contar con maestros, la magistrada Moranchelli y varios de los magistrados que integran tanto la sala superior como las salas ordinarias nos hacen favor de impartir clases. Y bueno, también debo de reconocer que hemos tenido un gran apoyo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente nos ha brindado también maestros, nos ha brindado la posibilidad de que nuestros defensores se capaciten con los defensores del Poder Judicial de la Federación en algunos cursos que ellos han impartido. Entonces, bueno, pues todo eso ayuda, pero sobre todo son ustedes nuestro orgullo como claustro académico y como comité académico, y la magistrada Moranchel integra las dos cosas, nuestro claustro académico y nuestro comité académico. Entonces nos sentimos muy satisfechos y muy orgullosos. Muchas gracias, Mariana, siempre por No, yo se lo agradezco muchísimo por haber contado conmigo. Para mí es un honor No, el formar honor es parte para del instituto. nosotros, el honor es para el instituto, desde luego. Mariana, una situación importante es, tú has dicho que para ti es muy importante que cuando el semestre termine, los muchachos lleven muy avanzada la tesis. Y esto es una idea que tú has desarrollado, porque debo de decirles que la magistrada Moranchel les da este curso de seminario de tesis a las dos maestrías, tanto anticorrupción como a la de justicia administrativa. Platícanos cómo vamos a lograr esto. Bueno, lo vamos a lograr a través del esfuerzo y el trabajo de los propios alumnos. Yo soy de la idea de que el aprendizaje tiene que ser activo, es decir, el profesor ya es un facilitador, ya no es el Magister Dixie el que estábamos acostumbrados y que nadie podía contradecir. Ahora gran parte del aprendizaje tiene que estar del lado de los alumnos, tiene que ser un aprendizaje autónomo. Entonces, en cuanto los alumnos van trabajando, pues el profesor, en este caso yo, como facilitadora, bueno, pues es ir revisando poco a poco y paso a paso el desarrollo de su protocolo y ya el inicio de la redacción de la tesis. Es un reto enorme, pero me parece que es posible, porque también una de las partes importantes en estos estudios de posgrado es que las personas terminen. Y no solo terminen los estudios, es decir, los créditos, sino que obtengan el grado a partir del cumplimiento de los otros requisitos, que sería en este caso presentar la tesis por escrito y defenderla oralmente. Entonces, eso me parece de que debe de ser lo más pronto posible, porque ya lo digo también por experiencia, si uno lo va dejando, al final o lo termina haciendo como sea, pero lo termina haciendo. Pero en muchos de los otros casos la vida se nos complica, las intenciones y los intereses se modifican y las personas se quedan con un grado frustrado. Aunque diga que a las personas no les importa realmente, pues sí, porque finalmente somos de la cultura de lo que se inicia, se termina, y en este caso la eficiencia terminal en una maestría es fundamental, no solo para la institución, que lo es, sino también para los propios alumnos. Y además, como la mayoría
de los alumnos que tengo, pues tienen hijos, son también los ejemplos a seguir en sus casas, ¿no? Entonces, pues por todos lados es un beneficio para ellos, pero bueno, principalmente por disciplina de vida, ¿no? Lo que uno comienza lo debe de terminar y lo debe de terminar bien. Sí, ¿y quién mejor para guiarlos en este paso que pues una persona con la experiencia académica de la magistrada y además no solo en la docencia, sino también en la investigación? Entonces, pues como verán, nosotros en el instituto somos muy afortunados porque además tendremos trabajos serios, trabajos bien investigados, trabajos que van a estar dirigidos, sí, por quizás directores de tesis que en un momento dado se asignen, pero con las bases que hoy en este momento están cursando a través de la cátedra que la magistrada Moranchel les está dando para tener un buen protocolo, para tener una buena, escoger muy bien un punto de investigación y sobre todo para saber cómo presentarlo. Entonces, eso se lo agradecemos y bueno, enormemente. Su colaboración es invaluable para el instituto y sabemos que esto va a llevar a muy feliz término el que las personas que estén ya en esta última etapa no se queden solamente, como dijo muy bien ella, con haber concluido la parte académica, sino que concluyan en el sentido de terminar la tesis, de recibirse y de tener la cédula profesional como maestros en estas dos áreas que está impartiendo hasta este momento el instituto. Sí. Mariana, es un placer platicar contigo. Es un gusto. Podríamos platicar toda la mañana y seguir hablando de tantas cuestiones interesantes que se plantean no solo en tu vida profesional como como magistrada de un tribunal tan importante para una ciudad tan grande como es la Ciudad de México, sino como académica, como funcionaria, como una persona que eres formadora de abogados y que ya lo traes. ¿Por qué? Porque es algo que te nace, que te gusta y que además lo haces de la mejor manera. Pero bueno, el tiempo siempre nos gana y tenemos que llegar al final del programa. Antes de concluir, primero que nada, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación y que nos hayas compartido todo esto que implica tu gran formación profesional y que nuestro público debe saber cómo están pues prácticamente integrado este Tribunal de Justicia Administrativa con gente capaz, con gente honesta, con gente conocedora y además con gente muy comprometida como la magistrada Moranchel. Antes de despedirnos, desde luego agradeciéndote tu presencia primero que nada, te quiero pedir que nos mandes un mensaje para nuestro público televidente. Bueno, pues antes que nada también quiero agradecer a la ministra Margarita Luna por este tiempo de reflexión y de comentarios. Realmente no me gusta hablar de mi vida ni de mi trayectoria, me gusta hablar de las clases que doy y formar a mis alumnos y también, bueno, me gusta muchísimo el trabajo jurisdiccional y todo el aprendizaje que yo he llevado en mi vida, ¿no? No solo en mi vida profesional, sino también en mi vida personal. Mm, Decir que para mí la educación es la clave del desarrollo de un país. Entonces, aunque pensemos que ya sabemos todo, yo creo que es necesario seguir y continuar con la educación, con la capacitación. Solo así es como podemos salir. Siempre he pensado que lo mejor que le puede pasar a un ser humano es que aprenda a leer y escribir. Bueno, pues ya ahora que aprendemos a leer y escribir, hay que dar el paso. Solo la manera de tener opciones es aquí, quién sabe, quién conoce, quién aprende. Entonces, pues yo los animo y las animo a seguirse preparando. Las oportunidades llegan. Yo he sido pues una bendecida porque la verdad es que mi vida ha estado llena de oportunidades, pero también he trabajado para ellas y eso es gracias al esfuerzo y el trabajo. Entonces animo a todos y a todas a seguirse preparando. Siempre es necesario verle el enfoque, la mirada de nosotros y eso es lo que nos enriquece. Muchas gracias. Al contrario, Mariana, muchísimas gracias a ti. Yo creo que es un gran mensaje. Yo creo que lo que nos estás diciendo es, mientras haya un hálito de vida, hay que continuar estudiando y aprendiendo. Y yo creo que eso es lo mejor que podemos decirle a cualquier ser humano.
Te agradecemos infinitamente tu presencia, tus conceptos y el que nos hayas permitido platicar contigo de esa gran trayectoria profesional que tú tienes. Y les agradecemos a ustedes mucho el favor de su presencia, de haber estado con nosotros una vez más en su programa, Conoce a tus magistrados y a tus magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en el marco de conmemoración de este 50º aniversario de la fundación de dicho tribunal. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Te invitamos a que nos acompañes en las próximas entrevistas y sigas conociendo a tus magistrados.